luego hay un plan A, que es el plan de la consulta popular, y hay un plan B, que es el de convocar a una asamblea constituyente. Entonces no es que si no le funciona un plan A, entonces le va a funcionar un plan B convocando a unas firmas al margen de la Constitución. Es más, el propio doctor Uribe, siendo presidente de la República, recuerden ustedes, denunció penalmente al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se adelanta por estos días un juicio que probablemente es el más importante en la historia judicial del país. Por primera vez, un expresidente de la República se sienta en el banquillo de los acusados para responder por cargos criminales. Usted en ese juicio, doctor Montealegre, tiene la condición de presunta víctima, pero ahora es usted el ministro de Justicia. ¿No piensa que debería usted reconsiderar su papel en ese juicio, dada esa nueva responsabilidad y para rodear de las garantías que necesita el procesado en ese juicio, y además para que quede claro que no es un juicio político, no es un juicio del expresidente Uribe contra el gobierno que ahora usted representa como ministro de Justicia? ¿Ha considerado tomar alguna acción frente a esa condición suya, doctor Montealegre? Gracias por la pregunta, Daniel. Yo estoy acreditado como probable víctima de los delitos de soborno y fraude a testigos, fraude procesal por parte de Álvaro Uribe Vélez. Yo voy a mantener mi calidad de víctima dentro del proceso, solo que mis actuaciones se harán a través de Juan David León, el abogado que hace muchos meses designé y que es la persona que representa mis intereses y la defensa de mis derechos a verdad, justicia y reparación en ese proceso. Desde luego que mantendré la calidad de víctima a través de mi abogado sin presencia en el juicio, y me marginaré en toda la parte de estrategias o consejos jurídicos sobre el respecto. Doctor Montealegre, aún así, ¿no cree usted que se van a cernir muchas sospechas sobre el proceso? Pues porque de todas maneras, aunque usted se margine, está actuando a través de un apoderado, y usted es el ministro de Justicia y el señor es un expresidente de Colombia que además representa la más fuerte rama de la oposición al gobierno del que usted es parte. Ramiro, yo reitero que tengo derechos como víctima, como probable víctima. Estoy reconocido en el proceso como probable víctima desde ya hace muchos años, y las víctimas legalmente tienen derecho a comparecer, inclusive en algunas hipótesis directamente, pero no hay ninguna incompatibilidad o inhabilidad ética que obligue a un servidor público a retirarse como víctima de un proceso. Son procesos constitucionales, son derechos constitucionales reconocidas internacionalmente para proteger a las víctimas dentro de este tipo de casos. Luego no considero que exista ningún conflicto ético para hacerlo. Además, yo no voy a actuar dentro del proceso. El abogado que me representa se integra a lo que han denominado una bancada de víctimas, y de aquí en adelante serán ellos, los juristas que están en la bancada de víctimas para defender los derechos de todos nosotros, los que tomarán las decisiones del caso. Yo no lo haré, no tendré ninguna injerencia, seré víctima dentro del proceso, pero el expresidente Uribe tendrá todas las garantías del Estado y de los órganos de control y de la justicia para la defensa de su inocencia. Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo quería preguntarle y a nuestra Daniela Catalina Botero y a nuestro otro invitado, a quien también saludo y lo regaño porque se sale del foco de la cámara y no se le ve la carita. Quería que, por favor, el señor ministro nos explique esa tesis que usted ha manifestado en medios de comunicación
mediante la cual valida la expedición del decreto por el cual se convoca la consulta popular, y cómo se extiende eso a la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Quisiera oír unas primeras reacciones de nuestros invitados no invitados. Anita, son dos circunstancias totalmente diversas. El presidente de la República planteó en Cali la necesidad de una asamblea constituyente en el evento de que no se aprobara la consulta. Luego hay un plan A, que es el plan de la consulta popular, y hay un plan B, que es el de convocar a una asamblea constituyente si el camino hacia la consulta no prospera, si fracasa la consulta planteada por el presidente de la República y sus ministros. Entonces, aquí hay un orden, una cronología. Primero la consulta, eventualmente, si no hay consulta, el gobierno impulsará desde bases sociales una constituyente de asamblea, una asamblea constituyente de iniciativa popular. Ahora esperemos las decisiones de la Corte Constitucional acerca de si van a hacer o no control previo de constitucionalidad. Yo creo que en el término de 15 días podemos tener ya una orientación, porque la postura que tiene el gobierno nacional es la de que la competencia no es del Consejo de Estado, sino que la competencia es de la Corte Constitucional. ¿Por qué la competencia es de la Corte Constitucional? Porque el mismo texto normativo que rige las consultas establece que le corresponde a la Corte Constitucional el control de la convocatoria a una asamblea popular, y lo que hizo el presidente de la República fue precisamente convocar esa consulta popular. De otra parte, existen dos decisiones muy antiguas de la Corte Constitucional. En esas decisiones se estableció específicamente que el control era previo. En dos ocasiones el Congreso de la República, a través de leyes estatutarias, trató de que el control de la consulta fuera un control previo, y en las dos ocasiones la Corte Constitucional estableció que el control constitucional previo es un control inconstitucional, y por esa razón declaró la inexequibilidad de los textos y se afianzó la tesis de que el control es posterior. Catalina Otero, una primera respuesta, por favor. Gracias, Ana. Pues 3 cosas. Frente a la Asamblea Constituyente, que a mí me parece que si un gobierno quiere intentar ese camino puede hacerlo, la Constitución lo habilita, tiene que hacerlo en el marco de la Constitución. Entonces no es que si no le funciona un plan A, entonces le va a funcionar un plan B convocando a unas firmas al margen de la Constitución. Si lo que está diciendo el señor ministro Montealegre es que el presidente de la República va a utilizar el mecanismo constitucional para intentar convocar una asamblea constituyente, a mí me parecería profundamente inconveniente. Creo que puede acabar con todos los avances de la Constitución de 1991, pero está en su derecho dentro del marco de la Constitución, es decir, tiene que pasar por el Congreso. Eso sí me gustaría saber un poco qué es lo que está pensando el ministro, porque uno oye al presidente y parecería que no le parece que el marco de la Constitución es adecuado. Ese es el primero. Lo segundo es que no puede existir en Colombia un acto del poder público que no tenga control, ¿no? Un acto del presidente que no tenga control. Lo que pasó en 1990, por ejemplo, es que el presidente Gaviria, habilitado por la Corte Suprema de Justicia para dictar un decreto, para convocar para preguntarle a la gente si quería una constituyente o no, decidió utilizar el decreto de estado de sitio exclusivamente para provocar el control previo de las Cortes. Es decir, el control previo de las Cortes ayuda a que todo este proceso sea legítimo, sea sólido y no se engañe al elector. Porque lo que pasaría con un control posterior es que si todo este proceso ha sido en contra de la Constitución, pero la gente se pronuncia y luego la Corte Constitucional dice el proceso fue inadecuado, violó la Constitución,
se frustran las expectativas de las personas que votaron, ahí hay un engaño al elector. Para que no exista engaño al elector, lo que el gobierno debería hacer de buena fe es tratar de provocar el control previo de un acto que a mí me parece evidentemente inconstitucional, como el llamado decretazo. Y lo tercero, pues, es hablar sobre la inconstitucionalidad de ese acto. Termino con una cosa, hay discusiones constitucionales complejas, difíciles, y hay otras fáciles. Yo creo que la del decretazo se ha enredado innecesariamente. A mí me parece que eso es una decisión fácil. El artículo 104 de la Constitución lo aclara y lo demás es enredar el asunto. Y a mí me gustaría poder conversar sobre eso con, por supuesto, el señor ministro Montealegre y con Ramiro Bejarano, mi profesor de Derecho Procesal, a quien admiro profundamente. Adelante, profesor. Bueno, empiezo por pronunciarme sobre la pregunta inicial que hizo Daniel Coronel al ministro sobre si no se generan conflictos de intereses por ser él ahora ministro de Justicia y una de las víctimas o posibles víctimas en el proceso contra Álvaro Uribe, en el que yo también intervine en algún momento como miembro de la bancada de la representación del doctor Iván Cepeda. Yo creo que en eso es tal vez en lo único que vamos a poder estar de acuerdo con el doctor Montealegre. Allí no hay, obviamente, ninguna inhabilidad, ningún motivo de impedimento, porque el hecho de ser funcionario no implica que se renuncie al ejercicio de los derechos previstos en la ley y en la Constitución. Es más, el propio doctor Uribe, siendo presidente de la República, recuerden ustedes, denunció penalmente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, proceso en el que yo fui uno de los apoderados. De manera que hay tradición ya muy reiterada de que los funcionarios públicos, cuando están en el ejercicio de sus cargos, tienen todas las prerrogativas como ciudadanos, de manera que yo no creo que jurídicamente allí haya ninguna dificultad. Lo que sí avisoro es, obviamente, que va a ser un motivo de permanente inquietud política, porque no ha de faltar el comentario y la inquina que esa circunstancia produce. Ahora bien, frente al tema que se plantea, yo creo que a mí me parece muy importante tener en cuenta lo siguiente. Hay que dividir la discusión en dos cosas. Una, la convocatoria a la consulta popular y luego la eventual consulta por vía de decreto a una Asamblea Nacional Constituyente. Y yo creo que es importante precisar unos aspectos que no se han dejado ver porque, como lo decía Catalina Botero, esto lo han enredado de una manera complicada, entre otras cosas, yo creo, por la actitud del gobierno. Porque es que aquí es importante señalar lo siguiente. ¿En qué vamos en ese punto? El gobierno ahora dice que la convocatoria, el rechazo por parte del Senado a la convocatoria a la consulta popular está afectado, que es inconstitucional y por lo tanto ejerce la excepción de inconstitucionalidad. Pero el país jurídico no se le puede olvidar que el gobierno arrancó con otra tesis. El gobierno arrancó con la tesis de que lo que había hecho el Senado era inexistente, ni siquiera nulidad, lo que obviamente para los entendidos tiene una consecuencia jurídica importante. Decir que un acto es inexistente quiere decir que no nació a la vida jurídica. En cambio, cuando se habla de que un acto es nulo, se reconoce que nació a la vida jurídica, pero que tiene unos vicios en su formación. Entonces el gobierno, la primera manifestación que hizo es que ese acto era inexistente, lo que obviamente no era una afirmación desprevenida, estaba buscando una consecuencia judicial, que es la siguiente. Cuando un acto se declara inexistente o se tiene por inexistente, la inexistencia no es susceptible de ser declarada judicialmente. Lo que se somete a los jueces es la declaratoria de nulidad, no la de inexistencia.